Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, en este interesante conversatorio con el ingeniero Abbott Zorrilla sobre todo el tema sismológico y la parte de estructuras de diseño de edificios de sismoresistencia en la República Dominicana. En el segmento anterior, el ingeniero Abbott comentaba el tema de la falla. Tenemos unas gráficas de apoyo de la isla de Santo Domingo. Ahí está, Luis, lo que tú comentabas lo podemos ver en la otra gráfica de las fallas que tiene la isla Hispaniola. Ahí. Ahí está el detalle. Déjala ahí un ratito. Que tú comentabas. Sí, se ven todas las fallas y en especial se ve la falla de Riquillo, que fue donde ocurrió el terremoto en Haití, que es la que ustedes ven ahí, la número marcada con el número 11. Sí, la de abajo del medio. Y la falla más activa de la isla de Santo Domingo es la septentrional. La mayoría de los terremotos, si usted lo plotea, queda en la zona norte de la placa del Caribe, que es la zona más activa. Por eso es que, por ejemplo, siempre se dice que en la zona de Santiago y Puerto Plata ocurrirá un terremoto fuerte. No sé si la gente se ha dado cuenta, es normal, en la carretera de Santiago a Puerto Plata hay unos desniveles que no vale la pena que se arregle la carretera y siempre uno ve la carretera ondulada, es antes de llegar a Inver. En esa parte hay una gran actividad sísmica. Es correcto. Correcto. Santiago es atravesada por la falla septentrional. Okay. Santiago tiene dos problemas. O sea, tiembla todos los días. Sí, y el hundimiento de la Vega Real de hace muchos años. Tiene dos problemas. La proximidad de la placa a la zona, en la zona norte, de la placa del Caribe, y que es un suelo blando. Luego, entonces, las ondas sísmicas amplifican cuando llegan a Santiago, contrario a Santo Domingo, que tenemos un elemento atenuador que son y hace que los terremotos se acorten rápidamente, son de corta duración. En Santiago se amplifican. Eso fue tomado en cuenta en el último código y las aceleraciones sísmicas en Santiago pues crecieron bastante. Así que están preocupados porque han aumentado bastante los costos de las inversiones en esta zona. Vamos a ver también, para que vean en una de las gráficas, la foto de la falla de San Andrés. Ahí es el epicentro del terremoto de Haití, que fue en la placa de Enriquillo. Sí. En la falla de Enriquillo. En la falla de Enriquillo, perdón. Esa es una vista aérea de la isla, ahí se ven las placas marinas. La famosa, todo el mundo ha siempre hablado de la fosa de Milwaukee, que la isla se va a ir por ahí. Sí, ahí vemos que no se va a ir por ahí. Evidentemente que la isla no acaba ahí mismo. Y la fosa de Milwaukee, que es el Triángulo de la Bermuda, que se tragaba muchísimo. Y la Antártida y todo eso, y la isla Bimini. Pero aquí está la falla de San Andrés, Luis, que esa sí es una falla importante en el mundo, y ahí se ve claramente, como tú decías, las dos cortezas se separan. Esa falla atraviesa... Esa falla no falla. A lo largo de toda California. Todo, de sur a norte. Sí mismo. Sí. Y una falla muy activa, una de las fallas más activas del mundo. ¿Y coge Nuevo México? Sí, llega hasta Nuevo México, hasta abajo. Sí, lo coge. Y sube hasta arriba y atraviesa los 52 distritos de California. Y es una falla muy monitoreada, o sea, está bien, le da mucho seguimiento instrumental. De manera que se conoce muy bien todo el patrón físico-mecánico de ella. Ok, tomando en cuenta esa misma frase tuya, Luis, ese patrón. Con esa falla fue que hubo el terremoto que es de San Francisco, ¿verdad? Sí, que del 87. Que las autopistas se cayeron una sobre otra. Sí, esa misma. Porque un terremoto es una falla una ruptura súbita de la falla, de la grieta, que libera energía, una energía inmensa. Entonces, eso ocurre en un punto que le llaman hipocentro. Y luego la proyección en la superficie se llama epicentro. Donde rompe la falla, ahí es donde se libera toda la energía que produce ese movimiento que le llamamos terremoto o sismo. Si ocurre en el mar, le llamamos entonces tsunami o maremoto. Ok. Hay una anécdota de ese terremoto en California. En el momento del terremoto se estaba jugando en el estadio de San Francisco y el pitcher, en el momento que hizo el lanzamiento, se fracturó el brazo. En ese mismo momento surgió el terremoto y todo el mundo quedó colapsado ahí mismo. Qué casualidad. Sí, lo recordamos perfectamente eso. Cuando hablamos de patrones, entonces vamos a traernos ahora al área tuya como ingeniero estructuralista. O sea, ¿qué patrones estamos utilizando? Ya tenemos un reglamento, tenemos una ley, pero ¿qué patrones se utilizan para el diseño estructural en la República Dominicana? Que le den seguridad a un usuario de cualquier edificio, ya sea residencial, comercial, institucional, gobierno, cualquiera. ¿Y quién está supervisando el que se cumplan esas normas y esos reglamentos? El inventario inmobiliario de la República Dominicana es un inventario de mucha calidad. Se ha querido comparar con el de Haití, pero es imposible. Haití, la tragedia de Haití es porque en Haití no se hacía ingeniería.
En Haití no había ingeniería. No hay mampostería, eso es... No había ingeniería, en Haití no había ingeniería. Argamasa Tan simple que inversiones muy costosas colapsaron, señores. En Haití colapsó el palacio del gobierno, que es un símbolo, es un ícono del país. Y no se puede comparar. Nosotros tenemos un inventario inmobiliario con sus fallas, pero donde hay mucha responsabilidad en el diseño sismo resistente, porque son inversiones costosas. Mientras mayor se invierte en una edificación, las investigaciones son más altas todavía. De manera que no quiero decir con esto que puede haber una persona sin escrúpulos porque haga lo mal hecho, pero es bien difícil. De manera, yo pienso que aquí hay un buen monitoreo. La gran falla que tenemos nosotros es que no tenemos un organismo que supervise y dé garantía, porque no hay condiciones ni tampoco cantidad de técnico concentrado del sector gubernamental que pueda darle seguimiento a las obras que se están construyendo. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos que enfrentar, la supervisión gubernamental. Yo creo que ahí que el país debe concentrarse, en tener un organismo interventor lo suficientemente capaz de velar que se cumplan las reglas y los códigos sismoresistentes, que los planos que salen de las estructuras, que salen del ministerio aprobado, pues se cumplan y no vaya a quedar contaminado el edificio, porque muchas veces puede ocurrir que el edificio pues fue revisado y está muy bien todo, pero se contamina porque nadie lo está supervisando y como nadie lo está supervisando, pues definitivamente puede haber algún tipo de vicio, porque el edificio lo cambian o hacen algo indebido. Y yo pienso que ahí nosotros tenemos que concentrar toda nuestra energía, incluir, y hacer una propuesta, siempre incluir la supervisión privada. Sí. No es privatizarlo, pero que Obra Pública tenga certificado, compañías como en otros países que garanticen el fiel cumplimiento de las especificaciones y de las normalizaciones sismoresistentes en las edificaciones, para dar cierta tranquilidad a la población. Eso es muy bueno lo que tú planteas, porque una de las grandes necesidades que tenemos, Ezequiel, amigo televidente, es que cómo el Estado se regula a sí mismo con tantas deficiencias que hay, porque aquí con cualquier temblor lo primero que se van son las escuelas. Siempre se dice que las escuelas se agrietan. ¿Y por qué la gente, y por qué las escuelas? Bueno, porque están mal construidas, no hay supervisión o no hay seguimiento. Ahora con este proyecto del presidente Medina de sociabilizar a nivel regional en el país la adjudicación de las obras a través de 342 ingenieros, 341 nuevas escuelas, va a haber control, va a haber supervisión, hay normas que tienen que ver con todo este tema de las estructuras que le den seguridad a que los niños van a estar seguros en las escuelas. Sí, cómo no. La experiencia de nosotros en Puerto Plata fue muy importante. La escuela Gregorio Iván Jimmy colapsó. Suerte que no hayan niños. Pero ahora con la construcción nueva de escuelas, pues se informó, la Secretaría informó, el Ministerio informó que dentro de la partida de presupuesto están las investigaciones del estudio de suelo. Y me consta, porque conozco los técnicos que están trabajando con eso, se está reformulando toda la sismoresistencia de las escuelas. Se están eliminando las principales causas de fallas que tenían, como la columna corta, como los elementos de muros adosados. Y hay un grupo de técnicos que me consta, son de muchísima capacidad, que están trabajando en eso. De manera que yo pienso que eso se está haciendo bastante bien y se están haciendo estudios locales, no se están globalizando los estudios. O sea, porque antes teníamos la mala costumbre de que hacíamos un estudio general, ahora se están haciendo estudios local en el sitio de obra, que está pautado en el presupuesto consignado de la obra. Sí. De manera que no se puede venir con excusa de que no se hizo la investigación. De manera que eso es un gran logro y es una muy buena partida y fue anunciado por el Ministerio recientemente. Yo tengo una pregunta, Luis. En Naco, de acuerdo a lo que yo he escuchado, porque tampoco puedo decir que yo conozco todo eso, hay una densidad poblacional en términos de edificios, terreno, ¿no? Que ahí tal vez está sobrepoblado de edificios. Y no me preocupa eso, sino que me preocupa las estructuras que están ahí realizadas, están planteadas y ya edificadas. Cuando haya un terremoto o lo que sea, los edificios regularmente yo he visto que aquí colapsan lateral y no colapsan vertical. Puede ser que uno se quede bien, pero el otro que se colapsa vertical le hace daño al otro. O sea,
¿hay una posibilidad de que eso, o está dentro ya de los reglamentos, que cuando se colapsen vertical, que colapsen totalmente así, como si fuesen de gravedad? El terremoto es una fuerza lateral, no vertical. Okay. O sea que es No una es tan combinación de movimiento lateral y vertical. Pero lo que no debemos permitir es que colapse. Tenemos que hacer edificaciones lo suficientemente dúctiles, con una alta capacidad de deformación lateral. Eso quiere decir que los edificios actualmente, así que se están haciendo, son edificaciones que tienen una capacidad enorme de disipación energética y pueden deformarse, agrietarse, fisurarse, pero no colapsan. Yo te digo esta pregunta porque las Torres Gemelas colapsaron vertical. Sí, pero la Torre Gemela fue un problema de pandeo local, producto del fuego, que debilitó un entrepiso y hubo una cadena de falla vertical que hizo daño de los pisos. Fíjate que en ese famoso colapso, la torre que impactó último, la última impactada fue la primera en colapsar, porque impactó más abajo. Y entonces hubo un problema de efecto P delta que hizo que colapsara verticalmente. No, y el impacto fue mucho más lateral y dejó el edificio... y que impactó más hacia abajo, la última impactada fue más hacia abajo. Vamos con nuestros auspiciadores, nos vemos un momentito, amigos.